Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Qué bueno que estás de regreso con nosotros aquí en Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo. Y bueno, ya sabes que platicamos aquí con invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados sobre cada tema. Y a lo mejor te pueden interesar, resultar familiares, a lo mejor te pueden resultar educativos. Lo que sí es muy importante recordarte es que no queremos evangelizar a nadie. Aquí respetamos las posturas de todos, pero siempre queremos compartir las opiniones. Así que los invito a que me acompañen este ratito a escuchar esta plática. Sírvanse una agüita, un cafecito, un vinito, prepárense una botanita. Si van manejando, por favor, escúchenos, pero háganlo con mucha precaución. Y hoy vamos a platicar de un tema que puede resultar o resulta insultante, injusto, es dispar, y no es porque las mujeres andemos de mitoteras o no es porque se trate de feminismo recalcitrante, o sea, se trata de que esto sea parejo, se trata de que sea equitativo por las razones correctas. Y me refiero, estoy hablando de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y escuchen bien, es que actualmente uno de los países, México es uno de los países con mayor diferencia de sueldos entre los hombres y las mujeres. Y es que según un informe mundial sobre el salario hecho por la OIT, entre 2018 y 2019, en la escala mundial, las mujeres percibían un salario 20% inferior al de los hombres. Y en el caso de México, el porcentaje era del 15.6%, de 6% menos sueldo que los hombres. Pero para platicar de este tema, hoy quiero presentarles a nuestra súper invitada, que es una chingona y apasionada del tema. Ella es Alix Airam Trimer Espinosa. Ella es abogada con más de 14 años enfocada a la consultoría y litigio en materia laboral y seguridad social, así como al análisis en materia de trabajo desde la perspectiva corporativa. Ha escrito para periódicos como El Economista, Sin embargo y Milenio. Es miembro activa de la Asociación Civil Fem por Fem y sobre todo empodera mujeres y también es consultora nacional de LGBT Rights México. Y bueno, también creo que vende tamales los domingos. Así que bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias por el espacio. Y sobre todo, gracias por hablar de temas que, como bien dices, se tienen que hablar. No se trata de querer convencer a la gente, simplemente de presentarles la información correcta, que la tengan a la vista y entonces sí, decidan. Que ellos tomen su propio camino y tengan una conciencia para poder pensar y emitir un juicio, ¿no? Correcto. Mira, se tiene estimado que a nivel mundial más o menos podremos lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres, si bien nos va, Alix, en 90 años. Y eso, como te digo, si bien nos va. Pero entonces, platícanos, ¿hay igualdad salarial entre hombres y mujeres en el mundo, en México? ¿Qué pasa? En ningún lado. Literalmente, no hay un solo país, ni los más avanzados, ni aquellos que nombramos como países del primer mundo, ninguno ha logrado eliminar esto que denominamos brecha salarial. Y brecha salarial es precisamente ese hueco, ese espacio que se abre entre el salario que tiene un hombre y el salario que tiene una mujer por hacer exactamente lo mismo, por estar en el mismo puesto, en el mismo lugar. Ese espacio se tiene precisamente denominado como brecha salarial. Y como te lo comento, es algo que no se ha eliminado en ningún lugar del mundo. Oye, ¿y por qué tenemos esta brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema social? ¿Es discriminación? O sea, es todo lo que acabas de decir y mucho más. La brecha salarial es el reflejo claro del estado patriarcal en el que hemos vivido históricamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las mujeres venimos a sufrir discriminación no solamente en el mundo laboral, la sufrimos desde antes, por una cuestión educativa. Tú sabes que hace muchos años era perfectamente normal asumir que las mujeres no estudiaban, que las mujeres tenían derecho únicamente a acceder a parte de la educación, normalmente educación primaria. ¿Por qué? Porque supuestamente su vida no iba a estar enfocada en profesionalizarse, en desempeñar algún trabajo, sino que iban a estar precisamente en sus hogares, cuidando del cónyuge, cuidando de las infancias, etcétera. Y sin embargo, sabemos que esto no es así y desde hace mucho tiempo no es así. En realidad,
podemos hablar de la integración de la mujer en el mundo laboral desde hace mucho tiempo. Inclusive cuando empieza a gestarse a nivel histórico los problemas de guerras, de falta de presencia masculina derivado de la presencia de militares en lugares, lo mismo México que en todo el mundo, las mujeres se vieron obligadas a incluirse en el mundo laboral, porque ya no había quien estuviera trabajando. Entonces empezaron a abrir camino, empezaron a llenar espacios que estaban usualmente ocupados por hombres. Sin embargo, esta concepción de que las mujeres no estaban instruidas completamente porque no se les daba acceso a la educación y no estaban preparadas físicamente para desarrollar ciertas tareas, o esta concepción que hoy ha sido completamente desvirtuada y sin embargo sigue presente en gente con la que podemos platicar hoy en pleno siglo XXI, de que las mujeres están únicamente utilizando un lado del cerebro y que solo pueden realizar ciertas tareas, que las labores de cuidado, de creatividad, aquellas que están relacionadas con las cuestiones emocionales, están intrínsecamente relacionadas con las mujeres, pues las hacen poner en una situación sumamente vulnerable. De ahí que durante todos estos años, todos los que lleva existiendo la humanidad, tenemos precisamente esa restricción o esa limitante en cuanto al salario, porque se nos ve como personas lamentablemente de segunda clase. Entonces, lo que se ha buscado a lo largo de los años y lo que hoy además está en boca de prácticamente todo el mundo es que la brecha salarial se tiene que eliminar. Pero no solamente por tratarse, como ya decías, de ruido que estamos haciendo, de quejas infundadas, ni siquiera es el tema específicamente numérico. Ya apuntabas algunos datos y sí, en términos generales, la noción es que por cada $1 que gana un hombre realizando un trabajo, una mujer gana 70 centavos. Y habrá quien diga, no es tanta la diferencia, en realidad es poco. Sin embargo, cuando lo traspolamos a todo el contexto de vida de una mujer, el cómo van a llegar no solamente a ciertos espacios, a ciertos mundos gerenciales, porque también eso se ha eliminado, también tenemos una consecuencia en su independencia, en su presencia dentro de la familia y de la sociedad. Porque entonces, al relegar a las mujeres con salarios menores, también las estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad, porque no tienen independencia financiera. Pero, entonces, a ver, tú dijiste dos cosas importantes que quiero como tocar antes de seguir avanzando con el tema. Uno, que es debido a la circunstancia patriarcal, que no me gustaría que se tome, porque nos escucha o nos ve como, ay, es la frase de moda. O sea, no me parece que sea ni de moda y que es un sistema que se viene manejando, como dices, pues desde creo que inicios de la humanidad. Y dos, que la mujer está hecha menos respecto a que pues solamente iba a fungir como ama de casa, ¿no? Y que estamos como años luz atrás a nivel mundial en cuestión de que tanto hombres como mujeres pues podemos trabajar y salir adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer a un lado estas telarañas que tenemos en la cabeza de que la mujer nada más sirve para ser ama de casa? Porque además en la actualidad la situación que vivimos ya es todo el mundo tenemos que chingarle porque hay que trabajar y porque no alcanza. Y justamente el que no se vuelva el tema de moda o la palabra de moda es que es el sistema patriarcal. O sea, realmente sí vivimos en un sistema así. Y hay que entender por qué, de dónde viene y cómo hay que evolucionar. Claro. Aquí, como bien señalas, pareciera que es el concepto de moda. Y quienes se quejan de hablar del patriarcado lo hacen porque no han hecho conscientes que de verdad toda nuestra sociedad, como personas humanas, está construida en torno a la idea androcéntrica del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se le ha visto como aquel que tiene la fortaleza para realizar ciertas tareas, como el que tiene las capacidades mentales para dirigir, para coordinar. Y pues sí, lamentablemente a las mujeres, derivado de la función biológica que ha estado relacionada con las mujeres, porque son quienes procrean, porque son quienes dan esta origen de vida, ¿no? Porque son quienes gestan a los bebés y las bebés, pues se les ha relegado a un segundo plano. Y entonces, digamos que toda la construcción de la sociedad desde muchas perspectivas, desde una perspectiva económica, desde una perspectiva de lenguaje, desde una perspectiva inclusive funcional,
está construida en torno a los hombres. ¿Por qué? Porque eran ellos, desde siempre, quienes estaban generando estos cambios, estos avances, estas cuestiones tecnológicas relevantes. ¿Y por qué? Porque precisamente era a los hombres a quienes se les permitía acceder a los espacios. Creo que eso es algo interesante que tienen que tomar en cuenta quienes nos escuchan, quienes nos ven. No es que las mujeres no tengan la capacidad para realizar ciertas tareas. Sin embargo, en el plano de igualdad que como seres humanos tenemos, solamente se les dio la oportunidad a los hombres durante muchos años de realizar esas tareas. Y entonces no hubo el chance, literalmente no hubo oportunidad de que las mujeres demostraran, oye, yo también puedo hacerlo, este espacio también lo puedo llenar yo, esta tarea la puedo hacer yo, inclusive la puedo hacer mejor. Y es una construcción que va mucho más allá de lo social. Por eso el hablar de patriarcado no nada más es hablar del Estado, no nada más es hablar de machismo, es hablar de toda una construcción que hombres, mujeres, personas no binarias hemos construido de la sociedad. Porque además eso, estamos tan acostumbrados a replicarlo, es algo que traemos en las venas, es algo con lo que hemos vivido y que efectivamente nos parece normal. Y no me dejarás mentir, pero te puedo inclusive cuestionar a ti, ¿cuántas veces cuando te hablan de una persona que estudió medicina, cuántas veces piensas en una mujer y cuántas veces piensas en un hombre? Sí, siempre es el doctor, ¿no? Si yo te pregunto de alguien que se dedique a cuidados o labores de enfermería, normalmente pensamos en mujeres. Exactamente. Cuando hablamos de personas trabajadoras del hogar, lo mismo, pensamos en mujeres y no en hombres. Hemos generado roles estereotípicos que van construyendo y fomentando ese estado patriarcal en el que vivimos. Entonces, el generar esta conciencia de cambio va mucho más allá de solamente decirlo, de protestas, de marchas, que son importantes. Claro. Por supuesto que lo son, pero van más allá porque se trata de cuestionarnos en el interior de nuestro ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, ¿qué es lo que está mal? Y si de verdad estamos dándole a todas las personas de la sociedad su lugar, su espacio para expresarse. O sea, si hasta en la naturaleza las leonas salen y cazan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son madres, o sea, y tienen que darle de comer a los críos. Pues yo creo que en la actualidad también tenemos que entender esa parte que las mujeres somos capaces de hacer muchas cosas de manera similar que los hombres, ¿no? Claro. Porque igual no nos vamos a comparar en fuerzas, ni mucho menos. Pero intelectualmente creo que somos bastante capaces y así. Pero, por ejemplo, decías que justamente... O sea, el hecho de que las mujeres ganen a lo mejor 20 pesos menos o 15 pesos menos, pues igual y no se nota tanto hablándolo en pequeñas cifras. Pero en realidad, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué o en qué le afectaría a alguien que ganemos exactamente igual? Pero creo que también se convierte en una lucha de poder, ¿no? O sea, donde entender que si como hombre ganas 100 pesos y tú como mujer también, ya no estamos, justamente estamos desiguales o iguales y entonces ya no puedo ejercer poder sobre ti. Absolutamente. Y va no solamente relacionado con el salario, como bien dices, esta connotación de poder va muy ligada al puesto específico. Lamentablemente, aún hoy, siglo XXI, con todo lo que se ha avanzado en materia de feminismo, las mujeres siguen estando lejos de acceder de forma pareja con los hombres a los espacios gerenciales. Seguramente habrás escuchado este concepto de los techos de cristal. Bueno, el techo de cristal va muy de la mano con la brecha salarial. Son esas barreras que como mujeres nos tenemos que encontrar a lo largo de nuestra vida profesional y que tenemos que romper sí o sí para poder crecer en nuestra carrera, y que no es sencillo, precisamente por esa connotación de poder. Acceder a puestos gerenciales implica reconocer que las mujeres tienen capacidades intelectuales, sí, pero también de liderazgo, de mandar, que tienen en sí todas las posibilidades para que sean otras personas quienes también les sigan. Y pues sí, eso puede incomodar a muchas personas. No es sencillo que se sientan cómodas todas las personas en un espacio en el que esté una mujer como líder. ¿Por qué? Porque, insisto, nos han metido tanto en la cabeza y en el interior de hasta la sangre el que son los hombres quienes tienen esas capacidades de dirección. Porque las mujeres, ¿cuántas veces me has escuchado? Es que son hormonales. Y entonces sí, van a tomar una decisión mala porque ese día la hormona y el cólico y
a ver, los hombres también transitan por procesos hormonales, también Totalmente. transitan por procesos de salud Emocionales. mental, emocionales, etcétera, que influyen en sus decisiones. Sin embargo, no han sido estigmatizados o estereotipados como sí lo hemos sido las mujeres. El que existan cada vez más mujeres en espacios gerenciales no solamente va a poner de manifiesto que efectivamente somos capaces, sino que va a replicarse también como un beneficio para los hombres. Y es que eso es algo que llama mucho la atención. Hombres y mujeres nos vemos afectados por igual por el machismo y por el estado patriarcal. Simplemente no lo vemos o no estamos acostumbradas ni acostumbrados a hacerlo consciente. ¿Por qué? Porque a los hombres se les ha relegado de cierto tipo de labores, de cierto tipo de emociones, porque se les han sido simplemente bloqueadas. Seguramente muchos de nuestras ahorita escuchas han en algún momento de su vida experimentado como hombres que les digan que no pueden llorar, porque eso es algo de mujeres, que no pueden, no sé, demostrar cariño o afecto para con otro hombre, porque entonces eso ya implica un tema de orientación o de preferencia sexual diversa. Claro. Cuando no es así. Por supuesto que podrían hacerlo, como entre mujeres también puede pasar que le hagas un comentario, un cumplido a una mujer también, sin que eso implique necesariamente un contexto afectivo o sexual. El problema es nuevamente el estereotipo. Y es un estereotipo que también a los hombres les está afectando porque no pueden expresarse. Entonces, hablar de desigualdad salarial es mucho más que hablar de pesos y centavos. Uh-huh. Es hablar de todo un contexto en el que hombres y mujeres y prácticamente toda la humanidad nos vemos envueltos, nos hemos mezclado ya con estas ideas y las hemos hecho tan propias que resulta en muchas ocasiones absurdo siquiera pensar que pudieran ser diferentes. ¿Sabes qué? Creo que es muy fácil emitir un juicio respecto a cualquier postura, justamente porque no nos gusta pensar, ¿no? O sea, ¿para qué pensar? Entonces, pues si soy hombre, si soy mujer, vamos a ponernos a pelear, ¿no? Como bestias. Y entonces, de pronto es, bueno, ¿y por qué me estoy peleando? No tengo idea, pero chingatelo. Y que gane menos y es más débil, o es, ¿no? Y como dices, estereotipar. Pero la verdad es que en cuestión económica creo que sí también hay que tener un avance. O sea, en general hay que aprender a tener una gestión emocional como hombres, como mujeres. Pero económicamente, o sea, sí se vale que ya sea momento de lograr ese equilibrio. Y más que un equilibrio, yo te diría, ojalá eventualmente lleguemos a un mundo en el que las personas obtengan un salario o obtengan un puesto en función de sus capacidades, una verdadera meritocracia, un análisis a conciencia de capacidades, de calificaciones. No hemos llegado a eso. Un paso antes está precisamente el eliminar la brecha salarial. Y es que esta brecha salarial existe por el estereotipo y ese estereotipo volcado en los análisis numéricos y de recursos humanos. ¿Por qué? Porque las mujeres, como tenemos esta idea como sociedad que tenemos que hacernos cargos de labores del hogar, entonces creemos que pues una mujer no podría acceder a un puesto de dirección porque necesariamente va a tener que tomar tiempo que debería, en teoría, dedicarle a su trabajo para cuidar de hijas, de hijos, de la persona con quien esté casada, y eso es absolutamente falso. Lo que tenemos que hacer es generar espacios que para hombres, mujeres, personas no binarias incluyan todos y cada uno de los aspectos de su vida. El problema es que existe un inclusive sesgo para homologar todos estos aspectos de la vida de una persona. Es difícil que todo mundo esté consciente de tener espacios para recreación, para descansar, para convivir con la familia, para no convivir con nadie, para dormir. Todavía seguimos en una sociedad que considera que si estás de 8 a 12 horas laborando, eres una persona exitosa. Y que si laboras menos o que si laboras remoto, algo que no pasaba antes de la pandemia, estabas haciendo mal las cosas. La pandemia, por lo menos, una de las buenas cosas que trajo como consecuencia fue precisamente eso, demostrarle a la gente que había balance, que el balance era posible, que podía alcanzarse y que, eso sí, también puso de manifiesto la triste situación de la gran mayoría de las mujeres en México. Terrible.
Hay una idea o un concepto que últimamente surge mucho, que es el del trabajo no remunerado y las dobles o triples jornadas que suelen tener las mujeres. Precisamente, ¿por qué? Porque se tienen que hacer cargo de una labor dentro de una empresa, dentro de un centro de trabajo. Después tienen que tener labores relacionadas con el cuidado del hogar, con el cuidado de las personas que viven en su hogar, de su familia. Y aparte vienen las labores de limpieza, de administración, y son trabajos por los cuales no reciben un centavo. Muchas personas hemos escuchado esta frase de: ¿qué eres? ¿Ama de casa? No trabajas. Sí, claro. No, claro que trabajan. Y es una friega. Hay un esfuerzo físico, sí. Hay una consecuencia, hay tareas asignadas, hay roles que se cumplen y sin embargo, pues no es trabajo porque no te pago. Ni aparte ni ameritas vacaciones tampoco, ¿no? Por supuesto. Es más, las vacaciones terminan siendo una doble jornada o triple. Exactamente. Entonces, es un poco todo al mismo tiempo lo que genera esta desigualdad. Si tú como centro de trabajo, como grande empresaria o empresario asumes que las mujeres que están bajo tu empresa o bajo tu negocio necesariamente se van a hacer cargo de sus hogares, de sus infantes, de la persona con quien estén casadas, pues sí, probablemente vas a decir, bueno, de invertir el salario alto en una persona que va a estar aquí 8 horas e invertirlo en alguien que va a estar 6, quizás numéricamente pues prefiero la persona que está 8 horas. Sin embargo, resulta que esa persona que está 8 horas quizás no es tan productiva. Y la persona que está 6 en realidad está generando resultados como si estuviera 12. Sí. Pero no hemos llegado a eso porque no se nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Entonces, es un poco lo que pasa de repente con la cuota de género, lo que pasa con todos estos pasos intermedios. Son formas que existen para ir eliminando estos espacios, estas desigualdades, estas brechas, y que poco a poco, espero, poco a poco, vayamos eliminando. Oye, fíjate que según el IMSS, ¿no?, de enero del 2020, hablando de números, el salario diario de los hombres era de 416.4 pesos frente a 363.5 pesos diarios de la mujer. Estamos hablando de alrededor de un 12% menos, ¿no? Y como dices, o sea, trabajas igual, te cansas igual, le chingas las 12 horas o más por 300 pesos. Digo, que a final de cuentas 400 pesos tampoco es que sea el sueldazo, ¿no? Pero claro, a final de cuentas 100 pesos hacen la diferencia. Absolutamente. Entonces dices, oye, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, y luego eso tengo que pagar impuestos y, o sea, un montón de cosas. De pronto dices, ya quiero tirar la toalla. No, y es perfectamente normal. Esta sensación de frustración, y existe sobre todo en mujeres por esta desigualdad que comentamos, pero también en hombres. Inclusive estos datos que nos estás compartiendo están por encima de lo que hoy tenemos en México como salario mínimo. Para quienes no lo sepan, el salario mínimo vigente ahorita en México es de 172,87, 170 pesos. ¿Con qué se puede hacer con 170 pesos? No te alcanza para alimentarte, no te alcanza para vestirte, no te alcanza para tener una vida digna, un espacio digno, no alcanza para prácticamente nada. Y como bien lo indicas, Pau, además hay que pagar impuestos, hay que hacernos cargos de obligaciones y resulta evidentemente frustrante esta poca funcionalidad que representan los salarios. Ahora, si resulta tan complicado simplemente porque así es la situación económica de México, nosotros haciendo este tipo de ejercicios vemos cómo está extrapolada la situación y es absolutamente más desfavorable para las mujeres. ¿Cómo lo podemos eliminar? Te podría yo dar 200 ideas. Pero la primera, la más importante de todas, es que existan precisamente espacios como este para que la gente haga conciencia y vea que no estamos gritando nada más porque queremos gritar. Por viejas mitoteras, no. Sí, no. El mitote tiene trasfondo, tiene realidad, tiene mucho que tenemos que poner de frente, así, literal, en los ojos y en la cara de las personas. Pero luego hacer ruido creo que causa molestia porque tiene mucha verdad de fondo, ¿no? Entonces, justamente, pues sí hay que hacer más ruido. Y sí, como dices, que la gente escuche, que de pronto quien nos escuche, hombres y mujeres, o sea, justamente levanten la mano y digan, hey, a ver, yo no sabía esto, o sí sabía esto, pero ¿a dónde puedo acudir? O ¿con quién puedo exigir? Y que seamos cada vez más, ¿no?
Absolutamente. Y a quién puedo acudir es una cosa bien complicada, porque no obstante en México somos un país que tiene muchas autoridades en materia laboral, con una ley que, derivado del contexto histórico en el que surge el derecho del trabajo en México, es proteccionista con la clase trabajadora, es de cuidar literalmente a trabajadores. No hemos logrado que exista este vínculo o esta empatía para con las autoridades, y entonces de verdad alguien que esté sufriendo violencia laboral, porque sí, hay que decirlo claro y fuerte, la desigualdad salarial también es violencia laboral. Quien está sufriendo eso no se siente con la capacidad o con la seguridad de acudir ante una autoridad y decir: alto, en mi empresa, en mi centro de trabajo, me están pagando menos por hacer lo mismo por el simple hecho de ser mujer o por el simple hecho de ser una persona parte de comunidad LGBT con una orientación o una expresión de género distinta de aquella que por alguna razón nos han puesto enfrente como normal. El problema es que todas las personas siguen teniendo mucho miedo de las represalias, de voy a perder mi trabajo, y lamentablemente, ¿no? Y eso lo platico muchas veces con la gente que se acerca a pedirme asesorías, lamentablemente es cierto. Evidentemente, si tú alzas la voz y dices que no estás de acuerdo con cómo se están haciendo las cosas en el centro de trabajo en el que estás, la respuesta o la consecuencia natural va a ser: pues deja de trabajar ahí. Pues sí, porque además mira, como tú, hay 20 allá afuera, porque la demanda es demasiada, entonces que van a querer el sueldo y no se van a quejar. Claro, y entonces de ahí que sea necesario hacer tanto ruido. Y ese ruido es para todo mundo, es para todos lados. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, si una persona se queja, esa persona la van a quitar de su puesto, le van a correr, lo van a despedir o la van a despedir y se acabó. Pero si cada vez son más personas las que se quejan, son más personas las que alzan la voz, eventualmente el sistema tiene que cambiar. Son cambios que no son sencillos, que no son rápidos, evidentemente, sí, pero que tenemos que empujar para que se logren. Oye, justamente hablabas de la pandemia que de alguna manera nos trajo algo bueno, pero por ejemplo como mujeres, pues la verdad es que no nos trajo nada bueno porque amplió la brecha salarial al 11%, que tenían un empleo y de pronto por la pandemia pues tuvieron que dejarlo o las corrieron, y entonces se volvió todavía más caótico y todavía más amplia esta brecha. Entonces, ¿cómo poder reactivar esta parte de las mujeres laboralmente hablando después de una crisis tan fuerte como la pandemia? La forma es, nuevamente, uno, a partir de la conciencia, que quienes están en puestos de dirección, que tienen a su cargo el poder decidir sobre el capital humano, que tengan pequeñas, micro y medianas empresas, que además, hay que decirlo, en México la gran mayoría de la economía se mueve a través de esas pymes. Entonces, por supuesto que entre nuestras personas que ahorita están escuchando, existe mucha gente con la posibilidad de hacer un cambio y de eliminar los resultados de esa crisis pandémica para mujeres y para hombres. Es algo que verdaderamente está en sus manos. ¿Por qué? Porque pueden hacer contrataciones que no estén sesgadas por el género de la persona, que sean incluyentes, que tengan contemplada esta noción de diversidad en el más amplio sentido de la palabra. No va a ser algo sencillo, no va a ser algo que, insisto, pase de la noche a la mañana, pero sí vamos a poder generar a través de esas pequeñas contrataciones, a través de tener mejores prestaciones, a través de mejorar a lo mejor también, evidentemente, los salarios en la medida de lo posible, porque sabemos que también los y las empresarias también la pasan mal, porque no es sencillo ser emprendedor en este país. No. Bueno, pues también se puede ahí, de a poquito, ir generando cambios, ir generando espacios. Pero aquí lo más importante de todo sigue siendo que las personas hagan consciente esta diferencia, que vean que efectivamente las mujeres y muchos grupos que han sido considerados a lo largo de la historia como grupos en situación de vulnerabilidad o minorías sociales se vieron afectados por este tipo de fenómenos, por la pandemia, por los despidos masivos, por la modificación de las condiciones de trabajo, y sin embargo, hoy parece que son quienes más están deseosos o deseosas de ser nuevamente incluidos en el aparato económico, que quieren espacios, que necesitan un foro para alzar la voz y decir las cosas como son. Entonces, así como hemos sido durante años parte del problema, nos toca también a todos y todas ser parte de esa solución. Sí, bueno, muchas veces lo hemos platicado aquí
otros programas. O sea, sí es muy fácil también decir, no, es que el gobierno, no sé qué. O sea, sí, cada quien tiene que hacerse responsable de su parte, ¿no? Y en este caso, pues también uno hay que poner de su parte y buscar las formas. Por ejemplo, en la pandemia surgieron muchas, las nenis, ¿no? Y entonces que fueron como emprendedoras y todo esto. Y está bien, pero sí también pues hay que buscarle de otra manera, que la verdad es que está súper complicado. Y de hecho justamente, o sea, es tristísimo lo que te voy a decir, pero según la OCDE, o sea, estamos en el último lugar de los 37 países que lo conforman, o sea, en la brecha más pronunciada que tenemos. O sea, estamos en el hoyo como país. Sí estamos. Y no solo como país, creo que lo estamos definitivamente como sociedad. El problema que hemos tenido en países como México, en países latinoamericanos, resulta consecuencia directa de nuestro contexto histórico. ¿Por qué? Porque somos países que venimos de fenómenos de conquista, países en los que inclusive como originarios de nuestra tierra, pues sí hemos sufrido discriminación, nos hemos visto afectados por este tipo de cuestiones que hoy estudiamos nada más en los libros y que parecieran lejanas, pero de verdad lo seguimos replicando. Hoy seguimos teniendo discriminación activa y por eso precisamente la brecha salarial sigue existiendo. Y en esto que decíamos de hay que ser parte de la solución como somos parte del problema, también les invito a considerar, por ejemplo, la situación de las personas trabajadoras del hogar. Efectivamente, en su mayoría son mujeres. Sabemos que es un trabajo de alta rotación, que es un trabajo complicado a nivel de desarrollo. La propia ley lo reconoce así y por eso muchas de las cuestiones que son obligatorias en otros tipos de trabajos, aquí se excusaron. No, esto no se incluye. Si es una persona trabajadora del hogar, no la inscribas en el seguro social, no es obligatorio. Pero ahorita ya se aprobó. Pero, claro, y el tema aquí es que no es necesario solo que la ley lo diga. Lo relevante aquí es que siendo nosotros parte de esta sociedad y en ese momento específico, siendo además la parte patronal, tenemos que ser conscientes de la desigualdad que representa para esa persona la situación económica, el trabajo que está desempeñando. Y que entonces pongamos nuestro granito de arena en la medida que nos sea posible por tener a la persona sí regular, con pagarle efectivamente el salario que le corresponde. En la pandemia fueron de las personas más afectadas. ¿Por qué? Porque estaban en un sistema completamente informal, porque no tenían el salario que tenía otra persona, no iban a seguir percibiéndolo mientras estaba en home office, porque no podía hacer home office, porque quienes estuvieron yendo a trabajar en esas circunstancias evidentemente estaban arriesgando su salud, su integridad física y no contaban con un respaldo de seguridad social para irse a atender a un hospital del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Simplemente estaban relegadas en la escala social. Entonces, es claro que este fenómeno de estar en el fondo de la lista, pues es algo que tenemos como resultado del contexto social, ¿no? México tiene mucho por avanzar en materia de género, en materia de diversidad. Y seguramente habrá muchos otros países contra los que estamos mejor. Pero aquí no se trata de ver quiénes están peor que nosotros, sino quiénes están mejor y quiénes están todavía en el camino de lograr eso que te digo, al día de hoy no ha sido eliminado. No hay un solo país que haya erradicado la violencia de género, que haya eliminado la brecha salarial o que tenga una verdadera igualdad sustantiva, formal y práctica entre todas las personas. Oye, justamente ahí, por ejemplo, ¿qué crees tú que están haciendo las autoridades para erradicar esta brecha salarial? ¿O nada más están simplemente diciendo, ay, sí, te digo, pélense entre ustedes y nosotros estamos aquí en el escaño y dizque trabajando, pero no hacemos nada? No, en realidad es una buena pregunta porque existe mucho. El problema ahí, creo yo, es la falta de información de la gente. Nuestras leyes, en prácticamente todas, tienen nociones de perspectiva de género. Tienen notas que le hacen a la autoridad en cualquier tipo de materia o en cualquier nivel a ser consciente que el trato para las mujeres debe de ser no solo igualitario, sino también proteccionista, que no sea nada más el cuidarles como si fueran frágiles o se fueran a romper, por el contrario, empoderarlas y hacerlas conscientes de su situación, pero sí considerar el contexto con el que han vivido, la desigualdad que han sufrido. El problema es que
parece que nosotros necesitamos que el párrafo específico del artículo número no sé qué diga, no debes de pagarle menos a las mujeres. Nuestra Constitución lo dice, ese bonito 123 de la Constitución, que lo tenemos así como bandera porque es una conquista social, porque es el resultado directo de la Revolución Mexicana. Ya desde ahí dice que el trabajo debe de ser correspondido con el salario, a trabajo igual, salario igual, y sin embargo no pasa. Por el arco del Entonces, triunfo. las autoridades, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que les toca? Pues encontrar los caminos para que la ley sea efectivamente cumplida. Hace un par de semanas, no sé si te enteraste, y ahorita lo compartimos con la audiencia, existió un convenio, el convenio famoso 190 de la OIT. Es un convenio que se gesta en este tono de paridad, de no violencia laboral, y es precisamente tendiente a eliminar la violencia laboral en todos los aspectos, que evidentemente incluye el tener perspectiva de género. Sin embargo, este convenio pues, tiene que ir más allá de lo que simplemente dicen las letras. Necesitamos que el convenio tome vida, que se vea materializado en nuestras leyes, en la forma de actuar de nuestras autoridades y evidentemente en el día a día de las empresas, de los y las trabajadoras. Ay, caramba, por favor, muchachos, ya páguenme mi sueldo, como ves. Oye, y ya vamos a ir como cerrando la plática y me gustaría que justamente me dijeras... ¿qué crees tú o qué consejo crees tú que se le pueda dar a quien nos escucha, a quien nos ve, como hombre o como mujer, para poder lograr ir erradicando esa brecha salarial y que tomen acción? O sea, que digan, ay, mira, lo que me está diciendo Alex, creo que sí es importante, lo voy a poner en mi lista y lo voy a trabajar. Yo creo que lo primero es efectivamente tener esta conciencia, hacer un ejercicio de reflexión y ver cómo en nuestra vida profesional, familiar, afectiva, estamos teniendo comportamientos que pueden ser machistas, que pueden estar replicando el estado patriarcal. Una vez que los notemos, entonces busquemos la forma de solucionarlos. Puede que no sea sencillo, puede que sea doloroso. Esta famosita palabra de deconstrucción es precisamente eso. Es romper algo para poder volverlo a armar después de haber hecho conscientes sus fallas. Ese fenómeno de deconstrucción tiene que estar presente en todas las personas. Partiendo de eso, entonces vamos a poder generar cambios. Oye, pero igual también suena muy bonita la palabra de deconstrucción, pero hay mucha gente que dice, ¿y qué carajos es deconstruirme? Bueno, deconstruirme es precisamente el hacer consciente nuestra realidad, ubicar qué cosas tenemos que están mal, que no corresponden con cómo debería de actuar una persona, que están lastimando a la persona que está enfrente, y entonces buscar cambiar el discurso, actuar de forma diferente. Deconstruir es literalmente romper y volver a armar algo desde cero. Y lo digo porque es cierto, es un fenómeno doloroso y es un fenómeno constante. Todas las personas tenemos que estar en deconstrucción permanentemente. Ay, que ojalá y de verdad, quien nos escuche, de verdad haga caso de eso en todas las materias, porque al final de cuentas, como dices, es algo que tenemos que hacer todo el tiempo, todos los días, pero la verdad es que creo que la gente prefiere vivir dormida, adormecida y decir, ay, mira, me duele, pues me tomo una pastillita, me echo una copita o lo que sea, y entonces, o si no... Se me pasa. Exactamente, ¿no? El problema es que hasta que no vivimos en carne propia la violencia, la desigualdad, la discriminación, resulta difícil para el ser humano ser empático. Entonces, precisamente ahí la invitación. Y aún así, luego aunque la vivas en cualquier tipo de situación, la violencia o como la vivas, de pronto es quedarse callado, quedarse en shock, por justamente tener más miedo a que me vaya a pasar más. Claro. Sin embargo, a pesar de lo difícil que pueda ser, de verdad, yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que busquen, que hagan ese esfuerzo por cambiar en su propio mundo, en su propio ámbito, poquito las cosas. No hay granitos de arena pequeños. Este es un movimiento de cambio que nuestra sociedad necesita, que está gritando desesperada porque lo tengamos. Entonces, hay que hacer consciente nuestra realidad y esos pequeños pasitos, esos pequeños cambios para que eventualmente las cosas cambien en general. A lo mejor nos tardamos los 90 años. Sí. A lo mejor no. Ojalá. A lo mejor son 40. A lo mejor son 150. Si llegamos a ese punto, entonces hicimos las cosas bien.
No hay por qué calificar de buena o de mala este fenómeno de deconstrucción en cada una de las personas, claro, ni tasar los avances, ¿no? Evidentemente nos podemos poner metas a corto, mediano y largo plazo, pero cualquier esfuerzo de cambio es algo que hay que valorar. El momento en el que una persona se hace consciente de su realidad y decide cambiarla, aunque sea un poquito, ya ganamos. Sí, claro. O sea, todo suma definitivamente. Oye, Alex, y ya para finalizar, vamos a ver qué tanto es tu lado humano. Vamos a dejar como la parte laboral. Súper. Y entonces te vamos a hacer, te voy a hacer unas preguntas que quiero que me contestes súper rápido con lo primero que se te venga a la mente. Va, ¿ok? Hecho. ¿Quién es Alex un domingo cualquiera? Futbolista. Mira, es pambolera la muchacha. Sí. ¿Qué significa para ti México y ser mujer? Difícil, es de lo más difícil que existe. Dificultades, problemas, miedo. Ay, sí, ya sé. ¿Cuál es tu palabra favorita? Burbujas. ¿Por? Siento que es una palabra bonita. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Chicle. Ok. No me gusta la che. No me gusta la che. O sea, que no tengo problema como con el sonido de la che. ¿Agua de horchata? No, de hecho no. Pero eso por otra cosa, soy alérgica a la canela, entonces. Ok. ¿Qué te enciende o qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente? El amor en todas y cada una de sus formas. El amor que siento por lo que hago, el amor por las personas que me rodean, el amor por mí misma, el amor. Muy bien. ¿Qué te apaga? ¿Qué me apaga? El miedo, a veces, la frustración. ¿Cuál es tu grosería preferida? Híjole, esa sí es una buena. Uso tantas. Hoy no dije ninguna, estoy sorprendida conmigo misma. Pero no sé, creo que sería pinche. Lo uso mucho. ¿Cuál es el ruido o sonido que prefieres? El ruido o sonido que prefiero. Qué difícil. No sé, el mar, el aceite cuando cocinas. No. Destapar un refresco. No, sonidos necesariamente musicales. Okay. O sea, el sonido, por ejemplo, de un piano. Ah, ok. Eso sí te gusta. Sí. ¿Cuál es el ruido o sonido que detestas? El chirrido que hay cuando frenas y las balatas no están bien. Sí. Lo detesto. Sí. ¿Qué profesión distinta a la tuya hubieras ejercido? Profesión, no sé, hay gente que no lo considera, pero me hubiera encantado dedicarme al baile, ser bailarina profesional. No, claro que es una profesión. Hay gente que no lo considera, te lo juro. Sí, pero pues ese es otro tema que luego discutimos. ¿Qué profesión no te gustaría tener? Jamás hubiera podido dedicarme a la medicina. No, sí, yo comparto. Me da pavor la sangre. Oye, y bueno, dejando a un lado temas religiosos y anexas, si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? Quizás lo hiciste bien. Ok. Alex, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo es corto y a final de cuentas estos temas siempre dan muchísimo de qué hablar, pero gracias por compartir tu experiencia y tu punto de vista respecto a la brecha salarial, que esperamos que algún día, como dices, no sean 90 años y pues logremos un avance pronto. No, muchas gracias a ti por invitarme, por el espacio, gracias a las personas que nos están escuchando. Espero que este tipo de foros cada vez sean más y que eventualmente no sean necesarios, que efectivamente logremos eliminar no solo la brecha salarial, sino todas las desigualdades de género. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito, en un capítulo más de Rapport. Y bueno, recuerden que seas hombre, seas mujer, o no binario, la verdad es que realizamos las mismas actividades, tal vez no físicas, pero sí intelectuales, y ameritamos que nos paguen exactamente lo mismo. Los espero en el siguiente capítulo con un tema más. Esperemos haber generado un poquito más de conciencia con este tema y haber generado sintonía con todos ustedes. Gracias a Iván, gracias a Pepe y nos vemos en la próxima. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite